cuando participio hemos querido con nuestros profes de español hablar un poco de España en la Primera Guerra Mundial. Hay diferentes temas como la neutralidad de España, la crisis de 1900 en España, 1917, las mujeres. Hemos hecho esto porque hay una conmemoración del edificio en el que estamos, que tiene un poco más de 100 años y que hubo militares en este edificio. Y para terminar, hay algunas decoraciones de la época. Voy a presentaros el tema de Mata-Hari. Durante la Primera Guerra Mundial, el espionaje se desarrolla mucho. Una de esas espías fue Mata-Hari, que viene de holandesa. Trabaja por España y da informaciones a los franceses y a los germánicos. Utiliza su cuerpo para tener informaciones. Los franceses le sospechaban de ser una espía y fue fusilado el 15 de octubre en la mañana por los franceses. Chloé, estoy en tercera D con Marianne. Estoy aquí para hablar de Mata-Hari porque trabajamos sobre el proyecto Kazan en los cuatro molinos. Mata-Hari era una espía holandesa, pero su marido era de Madrid, entonces fue a Madrid con su marido. Gracias a su físico gracioso, sedujo muchos oficiales alemanes y franceses. Entonces podría tener informaciones sobre la guerra. Fue fusilada porque era una espía por favor a los alemanes en 1917, como está escrito aquí. En la Primera Guerra Mundial, España estaba un país neutral y aprovechó para desarrollar todos sus comercios y su economía con el champán Cordoniu y las conservas Miau. Pero había un gran peligro, es que como España estaba uno de los países que exportaban el más en Europa, Alemania hundió muchos de sus barcos y estaba un gran peligro. España no participa en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, un hombre muy famoso que se llama Blasco Ibáñez está en una trinchera. Es un escritor que escribe la novela Los Cuatro Jinetes de Apocalipsis. Tuvo mucho éxito y después se ha hecho una película que se llama The Four Horsemen. Y voy a hablar de la gripe española. La gripe española empieza a la fin de la guerra en 1918 en España, pero en realidad empezó en 1917 en Asia y va en los Estados Unidos, después va en España y Europa. Hemos hablado de gripe española porque en España podemos decir que hay gripe porque no es la guerra y en los otros países hay censuras. Muchas personas mueren de la guerra, de la gripe, con 200.000 víctimas y hay gentes famosos como Guillaume Apollinaire, Gustav Klimt, Edmond Rostand y hay que sobreviven como Walt Disney y Greta Garbo. Voy a hablar del papel de las mujeres por la paz.
en concreto del patrocinio de Biedma. Patrocinio de Biedma era escritora, poeta y también periodista. Era una de las fundatrices de la Liga de las Mujeres por el Desarme Internacional y también por ella la guerra es una barbarie, el progreso social no debe admitirla, por lo tanto tiene una opinión pacifista. La Primera Guerra Mundial, que no ha hecho España, pero fue también impactada porque los precios aumentan, como por ejemplo el pan, que es de 30 pesetas antes de la Primera Guerra Mundial y que después ha casi duplicado a causa de los empresarios que lo vendían a Francia y Alemania y la gente que no tenían, que tenían poco dinero antes se lo podía comprar, pero durante la guerra no se lo podían comprar